En Internet, todo puede pasar, y a veces, lo que ocurre en una transmisión en vivo supera cualquier película de terror. Hoy vamos a descender por un iceberg escalofriante, una lista de los momentos más inquietantes y perturbadores captados en vivo por una cámara. Desde lo extraño hasta lo aterrador, este video recorre algunos de los casos más extremos, siempre con el debido respeto y con fines informativos. Estos niveles fueron creados y basados en investigaciones reales y recopilaciones de la comunidad. A medida que bajamos por los niveles, los sucesos se vuelven cada vez más oscuros. Recomendamos discreción al espectador. Are you confirmed? Decide. First, don't have to. El disturbio en vivo de Kai Cenat. Era agosto de 2023. El popular streamer de Twitch, Kai Cenat, con millones de seguidores, anunció que haría una entrega gratuita de consolas de videojuegos en Union Square, Nueva York. Entre ellas, se encontraba la codiciada PlayStation 5. La noticia se esparció como pólvora. La promesa era simple: aparecer y tener la oportunidad de ganar. Pero ese día, nadie imaginó lo que estaba por suceder. Miles de personas acudieron al llamado. Las calles se llenaron de seguidores ansiosos, todos queriendo su premio. Pero lo que debía ser una celebración, se convirtió en una escena caótica y tensa. La multitud creció tanto que la situación se salió de control. La policía de Nueva York desplegó más de 1000 oficiales para intentar calmar lo que ya era un disturbio urbano en toda regla. Pero la llegada de las autoridades no ayudó. Al contrario, encendió aún más los ánimos. Testigos captaron cómo algunos fanáticos comenzaron a lanzar objetos, subirse a vehículos e incluso usar extintores para crear confusión. Kai Cenat, al verse superado por la situación, intentó retirarse, pero incluso eso fue un reto. Algunos seguidores se aferraban literalmente a su coche. Al final del día, 65 personas fueron arrestadas, incluyendo a más de 30 menores de edad. Kai también fue detenido, enfrentando cargos por incitar a un disturbio y organizar una congregación ilegal. Sin embargo, el caso tuvo un desenlace menos dramático. En mayo de 2024, la Corte determinó que lo más adecuado era evitar una condena formal. Kai pagó una multa y publicó una disculpa pública. El Ángel de Shibuya, Rob CD. En 2020, en uno de sus streams habituales desde las calles de Tokio, el streamer australiano Rob CD vivió un momento que, sin esperarlo, lo convirtió en un héroe para miles de personas. Todo parecía una noche común. Rob caminaba con amigos, charlaba con locales y mostraba el ambiente japonés a sus seguidores. Pero de pronto, una escena inusual captó la atención de todos. Una mujer, visiblemente incómoda y nerviosa, se acercó al grupo. Era una turista de origen marroquí que hablaba con un hombre que no parecía bienvenido. Lo que Rob y su audiencia entendieron poco después es que este sujeto la había estado siguiendo durante 2 días, acosándola sin descanso. En cuestión de segundos, Rob tomó el control de la situación. Saludó a la mujer como si fueran amigos de toda la vida y empezó a interactuar con el hombre para distraerlo. Con amabilidad, pero con firmeza, logró que el acosador se alejara, dejando a la mujer a salvo. La reacción de Rob fue tan rápida y natural que muchos lo apodaron el Ángel de Shibuya. El caso de Playmate Tessie. En enero de 2021, ocurrió una de las transmisiones más polémicas y controversiales jamás vistas en Twitch. La streamer Maya West, conocida en internet como Playmate Tessie, estaba haciendo una transmisión común en Omegle, un sitio de videochat donde se conecta con extraños de todo el mundo. Lo que parecía ser una noche más de bromas y charlas, pronto se tornó en algo totalmente fuera de lugar.
Durante esa transmisión, apareció en pantalla una joven que estaba atravesando un tratamiento médico serio. En lugar de mostrar empatía, la reacción de Maya fue completamente opuesta. Hizo comentarios crueles y ofensivos sobre la apariencia de la chica, burlándose de su situación médica sin ningún tipo de sensibilidad. Ya. You're fat, you're ugly, you look deformed, you're poor, and you have cancer, no hair, and your wig's crooked, by the way, fix that. Esto generó un rechazo masivo en redes sociales. Sus seguidores, horrorizados, comenzaron a denunciar su conducta, y en cuestión de horas su canal perdió miles de suscriptores. Fue una caída en picada que expuso lo rápido que las consecuencias pueden llegar cuando se cruza una línea tan delicada en Internet. Pero las cosas no terminaron ahí. Tan solo 2 semanas después, Maya volvió a estar en el centro de la polémica. Durante otra transmisión en vivo, se quedó dormida sin apagar el micrófono ni la cámara. En segundo plano, se escuchaba una discusión familiar intensa, con gritos y revelaciones personales. Muchos espectadores grabaron el momento, y según se comenta, algunos incluso enviaron fragmentos del video al lugar de trabajo de su padre. Esta situación provocó un nuevo escándalo. Las consecuencias alcanzaron no solo a Maya, sino también a su entorno cercano, generando un fuerte impacto familiar. Se dice que su padre, al enterarse de todo lo que se había transmitido, reaccionó con mucha molestia y le pidió que se fuera de casa. Claro, La relación entre ambos se fracturó por completo, y todo quedó expuesto ante el público. Poco tiempo después, Maya intentó justificar su comportamiento e incluso hizo una denuncia pública diciendo que era víctima de abuso. Pero para ese entonces, su imagen pública ya estaba seriamente dañada. Desde entonces, su carrera como streamer nunca volvió a ser la misma. Pasó de tener miles de seguidores a transmitir desde una habitación de hotel, prácticamente sola, y bajo una presión social enorme. Cianope y el escándalo de la falsa discapacidad. En los primeros días de Twitch, cuando la plataforma aún estaba en crecimiento, surgió un streamer que llamó poderosamente la atención. Su nombre era Cianope, y sus transmisiones de World of Warcraft reunían a miles de espectadores. Pero lo que realmente lo hacía destacar no era solo su habilidad en el juego, sino la historia que lo acompañaba. Cian decía estar paralizado de la cintura para abajo, tras haber sobrevivido a un grave accidente automovilístico. Siempre aparecía en cámara en una silla de ruedas, y muchos de sus seguidores lo admiraban por su fuerza y determinación. La empatía que generó fue tan grande que comenzó a recibir numerosas donaciones de apoyo. Sin embargo, todo cambió el 5 de abril de 2013, durante una transmisión en la que estaba acompañado por su pareja. En un momento, Cian anunció que se alejaría unos minutos de la cámara. Pensando que ya había activado una superposición para cubrir su imagen, cometió un error fatal. Se levantó de la silla de ruedas y caminó fuera del encuadre, sin darse cuenta de que seguía transmitiendo en vivo. La reacción del chat fue inmediata y caótica. Cientos de personas comenzaron a comentar lo que acababan de ver, sorprendidos por lo que parecía ser una revelación inesperada. Al regresar, Cian intentó minimizar lo sucedido, inclinando la cámara hacia abajo. Pero el momento ya había sido grabado, y para muchos, la verdad era innegable. Incluso algunos espectadores aseguraron haber visto su reflejo completo en un acuario detrás de él, lo que confirmaría que se levantó y caminó sin problemas. Más tarde, Cian y su pareja intentaron justificar lo ocurrido, diciendo que él había tropezado mientras intentaba alejar a su perro de los cables de la computadora. Pero esa explicación no convenció a nadie. Twitch tomó una decisión contundente: suspender permanentemente a Cianope de la plataforma por violar las normas de conducta, específicamente por prácticas engañosas. Se estima que Cian pudo haber recibido hasta $20,000 en donaciones,
dinero que llegó en gran parte gracias a la compasión que despertó su supuesta condición médica. El streamer que salvó a una desconocida en plena transmisión nocturna. En una noche cualquiera en Corea del Sur, Hake, mejor conocido como Jack and Back, se encontraba transmitiendo en vivo desde las calles de la ciudad. Como tantas otras veces, hablaba con sus seguidores sobre temas técnicos, cámaras, micrófonos, configuraciones, nada fuera de lo común. Estaba de pie, justo afuera de una tienda de kebabs, cuando algo rompió la rutina. Una joven apareció corriendo, con el rostro claramente alterado. Detrás de ella, un hombre caminaba con paso firme y una actitud inquietante. Hake, con la experiencia que le daban años de hacer transmisiones en la calle, notó de inmediato que algo no andaba bien. En cuestión de segundos, la mujer se dio cuenta de que estaba siendo grabada en vivo. Se acercó a Hake y con una frase aparentemente inocente, lo dijo todo. Lo siento, estoy aquí con mi amigo. No necesitó más palabras. Aunque nunca se habían visto antes, Hake comprendió que ella estaba pidiendo ayuda sin decirlo directamente. El hombre que la seguía probablemente no era un conocido. Y aunque no había señales explícitas de violencia, el peligro era palpable. Hake no lo dudó. Asintió, le respondió con naturalidad y la trató como si realmente fueran amigos de toda la vida. Se colocó entre ella y el hombre, manteniendo la calma pero firme, protegiendo su espacio. El acosador dudó. Quizá fue la presencia de la cámara, o la actitud confiada de Hake. Pero, finalmente, se dio la vuelta y se alejó. Una vez que estuvo a salvo, la mujer le agradeció. Le confesó que se había sentido en peligro, y que no sabía qué habría pasado si no se hubiera encontrado con él. Ese simple acto de empatía, sumado al poder de una transmisión en vivo, posiblemente cambió el rumbo de una noche que pudo terminar muy mal. El streamer arrestado en vivo y robado mientras estaba fuera. Era el 1 de octubre de 2015, alrededor de las 11:30 de la noche. Mr. Big, un streamer activo en la plataforma Twitch, se encontraba en plena transmisión nocturna, como tantas otras veces. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que alguien golpeó su puerta. Para su sorpresa, era la policía. Según le informaron, alguien había presentado una queja por ruido proveniente de su apartamento. Pero él, confiado en que no había hecho nada malo, se negó a cooperar plenamente. Mr. Big, molesto, se negó a dar su nombre a los agentes. Sin embargo, el oficial tenía un trabajo que cumplir. Tras una discusión prolongada, el streamer fue arrestado y escoltado fuera del apartamento, en pleno directo. Pero aquí no termina la historia. Con la puerta de su hogar sin asegurar y el apartamento vacío, un oportunista decidió actuar. Minutos después del arresto, alguien ingresó a su casa y robó varios objetos de valor, un par de zapatillas deportivas de edición limitada, un headset para videojuegos, una billetera y un teléfono celular. Lo que el ladrón no sabía es que todo seguía siendo transmitido en vivo. Los espectadores, testigos de cada segundo del incidente, avisaron inmediatamente a la policía. Gracias a esa rápida reacción y al registro en video, el responsable fue identificado rápidamente. Lo más impactante fue descubrir que el ladrón era el propio vecino de Mr. Big. Fue arrestado y acusado por varios cargos, y todos los objetos robados fueron recuperados. La escena completa quedó grabada, y con ello, una advertencia para todos aquellos que hacen transmisiones desde casa. A veces, la amenaza no viene de la pantalla, sino de quien vive al otro lado de la pared. El experimento social que arruinó una carrera en vivo. Era el 24 de octubre de 2024 cuando un streamer conocido como DumDumG decidió participar en un concurso en vivo. La propuesta era llamativa: quien hiciera la cita más creativa en stream
ganaría $50,000. Con ese incentivo, Dum Dum anunció que su cita sería distinta. Invitaría a una mujer en situación de calle a un restaurante elegante, ofreciéndole una experiencia especial. En teoría, parecía un gesto amable, incluso noble. La cita fue transmitida completamente en vivo. Ambos pidieron lo que quisieron del menú, y durante la comida, la audiencia parecía dividida. Algunos aplaudían la acción, otros la miraban con sospecha. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Cuando llegó la cuenta, Dum Dum G dijo que había dejado su billetera en el auto, y salió corriendo del restaurante, dejando a la mujer completamente sola. Aún en directo, se subió a un coche y desapareció. La transmisión se volvió viral en cuestión de minutos. Lo que en principio parecía una buena acción, fue interpretado por muchos como una burla cruel. La comunidad online reaccionó con fuerza, acusaciones de explotación, críticas intensas, e incluso llamados a que se le prohibiera transmitir en cualquier plataforma. El propio cofundador de Kick, la plataforma donde Dum Dum transmitía, intervino. No solo baneó permanentemente al streamer, sino que ofreció una recompensa de $50,000 para encontrar a la mujer y compensarla directamente. Ante el escándalo, Dum Dum defendió su acción diciendo que todo había sido un guión, y que la mujer estaba al tanto desde el principio. Pero para muchos, eso no fue suficiente. El daño estaba hecho. ¿Hasta dónde se puede llegar por fama y seguidores? Y cuando una buena acción, en realidad, es solo una puesta en escena con fines personales. Ice Poseidón y el falso mafioso, el encuentro más extraño en un restaurante. En el corazón de Los Ángeles, el streamer Ice Poseidón realizaba una de sus ya clásicas transmisiones IRL, es decir, en la vida real explorando restaurantes, calles y lugares con su audiencia siguiéndolo en tiempo real. Aquel día, había decidido visitar un restaurante italiano con buena reputación. El ambiente era tranquilo. El aroma de la pasta recién hecha flotaba en el aire. Todo parecía ir bien. Hasta que un hombre se le acercó de forma repentina. Con actitud desafiante, el sujeto afirmó ser el dueño del restaurante, y algo más. Dijo ser miembro de la mafia local. Los seguidores de Ice, viendo todo en vivo, le suplicaron que se fuera, temiendo que algo realmente grave pudiera pasar. Y así lo hizo. Ice Poseidón dejó el lugar rápidamente. Un rato después, Ice volvió al restaurante. Esta vez, con intención de hablar con el personal y entender qué había pasado. ¿Qué quejas habían presentado? ¿Por qué lo querían fuera? Y fue entonces cuando todo tomó un giro inesperado. El verdadero dueño del restaurante apareció, y le dijo que nadie se había quejado de él. Más aún, el hombre que lo había confrontado no trabajaba ahí, ni era dueño, ni tenía vínculos con ninguna mafia. Era un repartidor, alguien que ni siquiera estaba de servicio en ese momento. Todo había sido una farsa, una actuación improvisada, probablemente para llamar la atención de la cámara, y lo logró. En cuestión de horas, el clip del supuesto enfrentamiento se volvió viral, y miles de personas discutían en foros si Ice realmente había estado en peligro o si había sido una simple broma de mal gusto. Pokimane y el editor que cruzó la línea. Durante una de sus transmisiones en vivo, la popular streamer Pokimane decidió compartir una experiencia personal que no muchos conocían, y que dejó a su audiencia en completo silencio. Todo comenzó con una situación común en el mundo creativo, un editor de video que no cumplía con los plazos. Los videos llegaban 1 o 2 semanas tarde, y los retrasos eran constantes. Como jefa, Pokimane decidió hablar con él para entender qué estaba ocurriendo. El editor accedió a conversar, pero cuando comenzó a explicar sus razones, la situación tomó un giro completamente inesperado. Según ella relató,
El editor compartió un problema personal serio que afectaba su desempeño. Fue una confesión muy incómoda, fuera de lugar en un entorno laboral, y que hizo que Pokimane se sintiera profundamente perturbada. Aunque en ese momento intentó ver la situación desde una perspectiva compasiva, pensando que se trataba de una posible lucha interna del editor, decidió mantener cierta distancia profesional y continuó pagándole por un tiempo, sin encargarle nuevos proyectos. Finalmente, al darse cuenta de que la situación no mejoraba y que el límite profesional se había roto, tomó la difícil decisión de terminar la relación laboral de forma definitiva. La historia se hizo viral rápidamente. Y no por morbo, sino porque otras creadoras comenzaron a compartir experiencias similares, sacando a la luz un tema del que se habla poco: el desequilibrio de poder y los comportamientos inapropiados que, lamentablemente, muchas mujeres enfrentan en la industria del streaming y la creación de contenido. El streamer que escapó justo a tiempo. Addison Pierre Mallow, mejor conocido como Yurfeyo Arab, se ha hecho famoso en YouTube por visitar algunos de los rincones más peligrosos del planeta. Desde las calles de Brasil hasta zonas tensas en Nigeria, su contenido en vivo ha captado momentos realmente intensos. Pero curiosamente, uno de sus encuentros más perturbadores ocurrió en un lugar que no esperaba: Miami, Florida. Aquel día, Arab se encontraba transmitiendo en vivo desde un parque. La tarde era tranquila y el lugar no tenía nada de especial, al menos a simple vista. Se sentó a descansar en una banca cuando, de pronto, un hombre se le acercó. La conversación comenzó de forma extraña. El desconocido, con una actitud agresiva, le pidió algo. Arab, intentando mantener la calma, respondió educadamente que no podía ayudarlo. Pero la tensión escaló rápidamente. En vivo, los espectadores comenzaron a notar que algo no andaba bien. El tono del sujeto cambió, su lenguaje corporal se volvió amenazante, y de un momento a otro, comenzó a presumir que tenía conexiones con grupos peligrosos. Fue entonces cuando Arab entendió que debía actuar con rapidez. Sin decir una palabra más, se puso de pie y se alejó del lugar, mientras el hombre continuaba gritándole desde lejos. No hubo enfrentamiento físico, no hubo daños, pero el susto fue más que real. Y aunque Arab ha recorrido territorios mucho más desafiantes, ese día comprendió que los lugares menos esperados también pueden volverse peligrosos en un instante. El día que todo se salió de control en un stream. Era marzo de 2020. Carl Ime, conocido por sus transmisiones de Call of Duty, estaba en vivo ante más de 100.000 seguidores en Twitch. Como muchas otras veces, se encontraba en un ambiente distendido, compartiendo con su audiencia mientras jugaba. Sin embargo, esa noche tomaría un giro inesperado. Durante la transmisión, Carl cometió un grave error en vivo. Intentando hacer una broma, tomó un objeto personal que nunca debió haber estado cerca de una transmisión, un arma de fuego real. Lo que pretendía ser una simple burla terminó con un accidente que pudo haber tenido consecuencias trágicas. Afortunadamente, nadie salió herido, pero el impacto fue inmediato. En segundos, su pantalla quedó destrozada, y su expresión cambió por completo. El chat estalló en confusión, incredulidad y alarma. Y en cuestión de horas, Twitch suspendió su cuenta, mientras que su equipo profesional también se desvinculó de él. Días después, Carl regresó con un video público donde asumió la responsabilidad de lo ocurrido. En sus palabras, reconoció que lo que había hecho no tenía excusas. Admitió que había actuado de forma irresponsable, especialmente al estar bajo los efectos del alcohol, y enfatizó un mensaje claro: las armas no son un juego. Su disculpa fue bien recibida por muchos de sus seguidores, quienes valoraron su sinceridad. Pero también fue un recordatorio de algo fundamental en el mundo del streaming: cuando estás en vivo,
cada acción tiene consecuencias reales. Desde entonces, Carl ha intentado rehacer su camino, esta vez con un enfoque más serio y comprometido con la seguridad. Y aunque muchos de sus contratos y colaboraciones quedaron atrás, lo más importante es que nadie resultó herido y que la lección quedó grabada para siempre. Porque a veces, una sola decisión puede cambiarlo todo. El día que Aesop Speed vivió el terror del squatting en vivo. En noviembre de 2023, Aesop Speed, uno de los streamers más populares del mundo, estaba celebrando un logro muy especial, la compra de su nueva casa valorada en $10 millones. Para festejarlo, decidió hacer una divertida transmisión en vivo de Fortnite para sus más de 10 millones de seguidores. Pero aquella celebración dio un giro abrupto y peligroso. De repente, sin previo aviso, su transmisión se vio interrumpida por la llegada repentina de varios oficiales de policía armados. La habitación donde estaba Aesop Speed se llenó rápidamente de agentes. Fue entonces cuando todos entendieron lo que estaba sucediendo. Una vez más, había sido víctima de squatting. Para quienes no lo conocen, el squatting es una práctica extremadamente peligrosa donde alguien hace una llamada falsa a emergencias, enviando fuerzas policiales armadas a la dirección de una persona inocente. En este caso, fue la casa de Aesop Speed. No era la primera vez que esto le ocurría. Lamentablemente, el squatting sigue siendo una amenaza para muchos creadores de contenido en línea, y la mejor defensa es la conciencia y el respeto hacia ellos. Cuando un accidente en vivo se convierte en viral, la historia de Carl Snob. Diciembre de 2024. Carl Snob, un conocido streamer de la plataforma Kick, estaba transmitiendo en vivo desde su auto. De repente, mientras estaba estacionado, un vehículo lo chocó por detrás, causando un accidente bastante serio. En la mayoría de los casos, lo primero que uno esperaría es que las personas involucradas se aseguren de que todos estén bien y atiendan los daños del choque. Sin embargo, la reacción inmediata de Carl fue pedirle a sus seguidores que lo grabaran para capturar el momento y compartirlo en sus redes sociales. La transmisión continuó mientras Carl expresaba su emoción de que todo quedara registrado en cámara. Aunque estaba molesto por los daños en su vehículo, especialmente la ventana trasera, su preocupación principal parecía ser que el accidente fuera capturado y visto por el público. El video se volvió viral rápidamente, generando una mezcla de reacciones. Muchos espectadores expresaron sorpresa y desconcierto por la aparente prioridad de Carl en grabar el accidente, más que en preocuparse por la seguridad de los involucrados. Algunos señalaron que contar con esa grabación sería útil para reclamar al seguro y demostrar que Carl no fue responsable del choque, pero sin duda, esa reacción afectó la imagen del streamer. Esta historia nos recuerda que en situaciones de emergencia o accidentes, lo más importante siempre debe ser la seguridad y el bienestar de las personas, antes que cualquier contenido o viralidad. El ataque en vivo a Reidempo en Ámsterdam. El 13 de febrero de 2022, el streamer Reidempo estaba realizando una de sus transmisiones más populares desde el centro de Ámsterdam. Sin embargo, Reidempo tenía un historial de encuentros desagradables con personas que lo acosaban o intentaban agredirlo durante sus transmisiones en vivo. Esa noche, la situación escaló a un nivel peligroso. Mientras caminaba por una concurrida calle, fue abordado inesperadamente por un hombre que mostraba signos claros de estar intoxicado. Sin previo aviso, este individuo lo agarró del cuello, frente a la cámara, amenazó con hacerle daño. Los seguidores pudieron ver cómo la tensión aumentaba hasta que Reidempo perdió el conocimiento. La transmisión continuó, pero todo lo que se mostró fue una pantalla negra, mientras la preocupación de los espectadores crecía rápidamente. Al día siguiente, Reidempo actualizó a su comunidad, informando que estaba a salvo,
pero que había sufrido un golpe en la cabeza durante el incidente y que tenía la intención de presentar una denuncia formal ante la policía. Afortunadamente, durante la transmisión se logró capturar una imagen clara del atacante. Gracias a esto, las autoridades pudieron identificarlo, y en pocas horas, un joven de 20 años fue arrestado por agresión. Este incidente es solo uno de varios que Reidempo ha sufrido durante sus transmisiones en vivo, un recordatorio de los riesgos reales que enfrentan algunos creadores de contenido en sus vidas diarias. La pesadilla de Sumitu no G en el parque Pokémon. En julio de 2016, el popular streamer de Twitch, Sumitu no G, estaba transmitiendo en vivo uno de los juegos más populares del momento, Pokémon Go. Había ido a un parque público local para capturar algunos Pokémon y compartir la aventura con sus seguidores. Sin embargo, durante la transmisión, un comentario inquietante apareció en el chat. Alguien mencionó que la policía estaba buscando a una persona armada con un rifle K-47 en el parque. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Pero, minutos después, oficiales armados aparecieron de repente, acercándose a Sumitu no G y a su amigo con sus rifles apuntados. Habían recibido un reporte falso, una llamada de emergencia falsa conocida como swatting, que alertó a la policía sobre un supuesto individuo peligroso en el área, coincidiendo con las descripciones de los streamers. Sumitu no G mantuvo la calma, actuando con tranquilidad y cooperación en todo momento, siguiendo las instrucciones de los oficiales. A pesar de tener las armas apuntando hacia ellos desde varias posiciones, el streamer logró controlar la situación sin incidentes. La transmisión se cortó en ese momento, pero más tarde Sumitu no G publicó un mensaje en Twitter para tranquilizar a sus seguidores, asegurando que todo estaba bien. Los oficiales entendieron rápidamente que se trataba de una falsa alarma y actuaron con profesionalismo. Sin embargo, esta no fue la única vez que Sumitu no G sufrió un ataque de swatting. De hecho, él mismo se ha descrito como el streamer más swateado de Twitch, un título que ha obligado a él y a su familia a mudarse varias veces por seguridad. Cuando la violencia golpeó la casa de Dr. Disrespect. En septiembre de 2018, Guy Beam, conocido mundialmente como Dr. Disrespect, estaba transmitiendo en vivo una partida de Call of Duty Black Ops 4 desde su casa en California. De repente, un ruido extraño proveniente del exterior interrumpió la transmisión. Al levantarse para investigar, Guy descubrió que alguien había disparado a una de las ventanas de su casa, rompiendo el vidrio de una manera impactante. En ese momento, su familia estaba en casa, lo que aumentó la preocupación y el estrés de la situación. Este no fue un hecho aislado. Apenas 2 días antes, alguien había disparado también a la ventana de su vehículo, dejando claro que alguien parecía estar dirigido hacia él, aunque las autoridades no confirmaron que fuera por su fama en Internet. El departamento del sheriff de San Diego informó que los disparos provenían de una pistola de balinés, no de un arma de fuego real. Sin embargo, la fuerza suficiente para romper una ventana es significativa, por lo que el impacto de esta amenaza fue muy real para Guy. Las autoridades no lograron identificar a los responsables, aunque sospecharon que los disparos provenían de un parque cercano. A pesar del miedo y la tensión, Dr. Disrespect aseguró a sus seguidores que estaba bien y decidió no dar más detalles públicos sobre el incidente. Este evento es un recordatorio de que incluso las personalidades públicas no están exentas de situaciones peligrosas en su vida cotidiana, y lo importante que es mantener la calma y la seguridad ante momentos de incertidumbre. El ataque inesperado de Olive, la gata de Sarah Kate. En septiembre de 2014, la streamer de Twitch Sarah Kate estaba en medio de una transmisión jugando Black Ops 2. En un momento decidió tomar un breve descanso para acariciar a su querida gata Olive, que estaba tranquila sobre el respaldo de su silla. De repente, sin razón aparente, Olive cambió de comportamiento y atacó a Sarah con sus garras.
En el proceso, la alcanzó en el ojo, causando una lesión bastante grave que fue captada en cámara. Los seguidores de Sarah quedaron preocupados al ver la gravedad de la herida. Sarah no dudó en terminar la transmisión de inmediato y corrió al hospital para recibir atención médica. Afortunadamente, llevaba lentes de contacto, lo que probablemente evitó un daño aún más serio en la córnea. Sin embargo, Olive logró arañar tanto el globo ocular como el párpado, causando una lesión dolorosa. Los médicos le aseguraron que se recuperaría completamente y que, con cuidados adecuados, en unas semanas estaría bien. El video de aquel ataque se viralizó rápidamente, atrayendo mucha atención y seguidores nuevos, e incluso inspiró a Sarah a lanzar una línea de productos conmemorativos relacionados con Olive y el incidente. 2 años después, Sarah pudo contar la historia con una perspectiva mucho más tranquila y sin el miedo que sintió en aquel momento, recordando cómo un instante inesperado puede cambiarlo todo. La broma de Arab Bandy que salió muy mal. En junio de 2018, un bromista de YouTube conocido como Arab Bandy decidió hacer su truco más grande hasta la fecha, una broma en la Universidad de Washington que esperaba que se volviera viral. Entró a un aula durante una recepción de fin de año, llevando un teléfono y un altavoz. Con voz clara y fuerte, levantó el altavoz en el aire y reprodujo un mensaje que decía que una bomba había sido activada, comenzando una cuenta regresiva. Las 30 personas presentes en la sala entraron en pánico y huyeron desesperadamente, activando la alarma contra incendios en el proceso. La universidad tomó la amenaza muy en serio, evacuando varios edificios cercanos como medida de precaución. Pero todo era falso. Arab Bandy había iniciado la broma porque un espectador le había donado $20, y a pesar del caos que se desataba, él continuó transmitiendo en vivo, mostrando las reacciones aterradas de quienes lo vivían. La policía de la Universidad de Washington no tomó la broma con humor. Rápidamente rastrearon y arrestaron a Arab Bandy, acusándolo de hacer una amenaza de bomba. Aunque nunca hubo una bomba real, el incidente causó una gran angustia y alteró gravemente las actividades de estudiantes y personal. Arab Bandy enfrentó duras consecuencias. Un juez fijó su fianza en $75,000 y le ordenó mantenerse alejado de YouTube mientras esperaba juicio. Finalmente, fue sentenciado a 2 años de prisión por sus actos. Angel Valls, la tragedia en vivo y la fuerza de una comunidad. En julio de 2020, Angel Valls, un veterano del ejército de 23 años y popular streamer de Twitch, participaba en un torneo en vivo de Call of Duty Warzone cuando algo inesperado rompió la normalidad de su transmisión. De repente, Ángel escuchó ruidos fuertes y gritos provenientes de su dormitorio. Algo no estaba bien. Inmediatamente pausó el stream, sin que sus espectadores supieran lo que realmente ocurría. Lo que Ángel acababa de descubrir cambió su vida para siempre. Su hermano Roberto había sido encontrado sin respuesta en su habitación. Consciente de la gravedad de la situación y de que era inapropiado continuar transmitiendo, Ángel decidió ser honesto con sus seguidores. Volvió a la transmisión y con voz quebrada les contó la devastadora noticia: Roberto había fallecido. Más tarde se supo que la causa fue una sobredosis. Pero para Ángel y su familia, la tragedia apenas comenzaba. Enfrentaron una serie de desafíos inesperados, especialmente los altos costos del funeral, que superaban lo que podían afrontar por sí solos. Fue entonces cuando la comunidad de Ángel, la misma que había formado gracias a sus transmisiones, se unió para apoyarlo. Gracias a la solidaridad de sus seguidores, lograron superar la meta de recaudación para ayudar a financiar el funeral y honrar la memoria de Roberto. Esta historia muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros, la unión y la empatía pueden hacer una gran diferencia.
El robo en vivo de Sai, el peor momento de una joven streamer. Nick Elise, mejor conocida como Sai, tenía solo 17 años cuando vivió uno de los momentos más dramáticos de su carrera como streamer. Estaba transmitiendo Dota 2 desde su casa en Arizona cuando, de repente, escuchó ruidos extraños provenientes de la habitación contigua. Confundida y preocupada, salió rápidamente de su set para investigar. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sus espectadores en shock. En plena transmisión, un hombre armado entró en su habitación. Sus seguidores, que la observaban en vivo desde todo el mundo, presenciaron el momento aterrador. El intruso sacó varios objetos que parecían ser armas, apagó las luces y desconectó la cámara, terminando la transmisión abruptamente. Afortunadamente, una amiga cercana de Sai, que estaba al tanto de la situación, contactó inmediatamente a la policía y les proporcionó la dirección. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a 2 ladrones robando armas personales, su computadora y otros objetos de valor. Pese a que lograron arrestar a uno de los sospechosos, el otro sigue prófugo. Tristemente, tras este trágico evento, el canal de Sai fue cerrado por Twitch debido a violaciones de los términos de servicio, a pesar de que ella fue la víctima en todo este incidente. Una historia que deja en evidencia los peligros a los que están expuestos muchos creadores de contenido y lo impredecible que puede ser la vida detrás de las cámaras. La aterradora experiencia de Yam Yasmine en Japón. Era septiembre de 2020 cuando la streamer conocida como Yam Yasmine, una creadora de contenido muy popular en Twitch, decidió emprender una aventura en Osaka, Japón, para hacer un stream IRL, un tipo de transmisión en vivo en la que los streamers muestran su día a día en tiempo real. Como muchos otros visitantes, Yasmine pensaba que Japón era uno de los lugares más seguros del mundo. Sin embargo, su experiencia resultó ser todo lo contrario. Mientras exploraba las calles de Osaka y compartía con entusiasmo su experiencia con sus seguidores, algo comenzó a cambiar. En cada lugar que visitaba, empezó a recibir una atención indeseada por parte de extraños. Lo que comenzó como simples miradas o intentos de conversación pronto se tornó inquietante. En un momento particularmente alarmante, un desconocido se le acercó sin previo aviso. De manera totalmente inapropiada, invadió su espacio personal e intentó tocarla. Yasmine, visiblemente incómoda, intentó alejarse, pero el hombre la siguió durante varias cuadras. Sus seguidores, preocupados, la animaban desde el chat a alejarse cuanto antes del lugar. Finalmente, el individuo se rindió y se alejó, pero el impacto emocional ya estaba hecho. A pesar de lo sucedido, Yasmine no acudió a las autoridades. Comentó durante su transmisión que temía no ser tomada en serio, ya que había escuchado que en muchos casos similares, las víctimas no recibían apoyo suficiente. Esa desconfianza la llevó a optar por el silencio. Este desafortunado episodio dejó una lección amarga para Yasmine y sus seguidores. Incluso en lugares que se consideran seguros, las creadoras de contenido, en especial las mujeres, pueden enfrentarse a situaciones profundamente perturbadoras. El último stream de RF, una despedida en directo. Era el 2 de julio de 2020 cuando el streamer conocido como John R.F. Bernstein inició lo que sería su última transmisión en vivo. Desde el principio, algo se sentía diferente. Su tono era más calmado de lo habitual, y aunque sonreía por momentos, muchos de sus seguidores percibieron un trasfondo emocional distinto, una mezcla de esperanza, nostalgia y una extraña despedida disfrazada de palabras amables. Alright, chat. I hope you guys had a nice day. I'm gonna go offline. I guess I'll try to find something to watch for a tiny bit before I pass out. Durante el stream, RF se dirigió a su comunidad con un mensaje inusualmente profundo. Les pidió que se conectaran entre sí, que formaran lazos, que encontraran amigos para jugar,
pero también para compartir la vida. No estén solos, dijo con una voz que parecía contener mucho más de lo que decía. Espectadores, acostumbrados a su energía habitual, quedaron confundidos. Pero nadie imaginaba lo que realmente estaba ocurriendo en su interior. Todos sabían que RF había hablado en el pasado sobre sus dificultades personales, pero muchos creían que las había superado o al menos aprendido a sobrellevar. Lo que nadie vio venir fue que ese stream no era solo una transmisión más, sino una despedida. Pocas horas después de terminar el directo, la noticia estremeció a toda la comunidad. RF había fallecido inesperadamente. Su partida dejó a miles en estado de shock, y de pronto, aquellas últimas palabras adquirieron un significado completamente distinto. No eran simples consejos, eran un grito silencioso, un mensaje lleno de amor, pero también de dolor no resuelto. La comunidad gamer, profundamente afectada, comenzó a reunirse virtualmente para recordar sus mejores momentos, volviendo a ver sus streams, compartiendo clips y dejando mensajes de afecto y consuelo. Su canal se convirtió en un lugar de encuentro para quienes necesitaban hablar, sentirse acompañados o simplemente recordar al streamer que, hasta el último momento, pensó más en los demás que en sí mismo. En su honor, algunos seguidores iniciaron campañas para apoyar la salud mental entre jóvenes gamers, entendiendo que, a veces, quienes más nos hacen reír, también pueden estar luchando en silencio. El escándalo en vivo de Elisa Jordana, una relación al borde del desastre. Abril de 2024. Elisa Jordana, conocida por su pasado como escritora en el popular programa de radio de Howard Stern, sorprendió a todos sus seguidores al iniciar una transmisión en vivo con un título inquietante, "No estoy bien". Lo que ocurrió durante ese stream no solo causó revuelo en redes sociales, sino que terminaría en consecuencias legales para todos los involucrados. La transmisión comenzó desde el asiento del copiloto en un automóvil que recorría las calles de Palm Beach, Florida. Elisa no estaba sola. La acompañaba su entonces pareja, Baram Alipur. En la transmisión, visiblemente afectada, Elisa reveló que había descubierto pruebas de que él le estaba siendo infiel. Según sus palabras, había encontrado evidencia de transferencias de dinero y mensajes dirigidos a otras mujeres. A medida que Elisa lo confrontaba, el ambiente se volvía cada vez más tenso. La conversación se tornó acalorada, las emociones estallaron y todo se salió de control, en vivo, ante los ojos de cientos de espectadores. Lo que había comenzado como una transmisión de desahogo terminó siendo una escena altamente perturbadora, con acusaciones, discusiones y un enfrentamiento físico entre ambos. Los hechos no pasaron desapercibidos. Debido a que la transmisión quedó registrada en la plataforma, las autoridades contaban con todo lo necesario para actuar. Elisa fue arrestada poco después, acusada de agresión, y más adelante se declaró culpable. En sus propias palabras, admitió haberse equivocado, mostrando arrepentimiento por lo ocurrido. Sin embargo, también señaló que durante su relación había experimentado un comportamiento abusivo por parte de su pareja, lo que muchos interpretaron como un intento de explicar su reacción. Las redes sociales se encendieron con opiniones divididas. Algunos creían que ambos tenían parte de la responsabilidad, mientras que otros criticaron el hecho de que una discusión tan privada y delicada se hiciera pública de esa manera. Lo cierto es que el caso dejó una lección importante sobre los límites de la exposición en Internet y cómo las emociones desbordadas pueden tener consecuencias reales, especialmente cuando se transmiten al mundo en tiempo real. Terror en Halloween. La noche que Eli Gato fue seguida por un hombre con katana en Shibuya. La noche del 31 de octubre de 2024, el bullicioso distrito de Shibuya, en Tokio, se llenó de disfraces, luces de neón y miles de personas celebrando Halloween. En medio del caos y la alegría,
La streamer australiana Ellie Gatto transmitía en vivo su experiencia por las coloridas calles de la capital japonesa. Acompañada de una amiga, compartía con sus seguidores las curiosidades de la noche más espeluznante del año. Pero nadie imaginaba que la celebración se transformaría en una auténtica pesadilla en tiempo real. Al principio, todo parecía normal: cosplay de personajes famosos, luces, música y calles atestadas de gente. Pero mientras el gato y su amiga recorrían los callejones de Shibuya, algo perturbador comenzó a desarrollarse a sus espaldas. La audiencia del stream fue la primera en notarlo. Un hombre lo seguía de cerca. Llevaba una katana, una espada japonesa tradicional, y su presencia no pasaba desapercibida. En un principio, todos pensaron que era parte de algún disfraz, quizás un samurái o un personaje de anime. Después de todo, era Halloween. Sin embargo, cuanto más caminaban, más evidente se volvía que no se trataba de un simple entusiasta de los disfraces. No importaba qué dirección tomaran, cuán caótico fuera el camino entre la multitud, él siempre estaba ahí. A veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca desaparecía. La tensión se podía sentir en la voz de Ellie. Su tono se volvía nervioso, sus gestos se hacían cada vez más rápidos, sus pasos más apurados. La multitud, antes un refugio, ahora se convertía en un laberinto sin salida. Y como si eso fuera poco, otros hombres, al parecer embriagados por la euforia de la noche, comenzaron a acercarse de forma inapropiada, invadiendo su espacio personal, intentando tocarlas. La situación se volvía insostenible. Los espectadores, impotentes desde sus pantallas, intentaban advertirle en el chat: «Aléjate de ahí. Ese tipo te está siguiendo, llama a la policía». Pero estaban en un país extranjero, rodeadas de desconocidos, sin saber a quién recurrir ni cómo reaccionar. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Un hombre, un completo desconocido, notó su angustia. Las observó intentando huir sin éxito, notó la mirada aterrada de ambas y sin dudarlo se acercó. Les ofreció ayuda y las condujo hacia una patrulla cercana de la policía local. Afortunadamente, los agentes reaccionaron rápido. Detuvieron al individuo que la seguía antes de que la situación pudiera empeorar. Aunque nadie resultó físicamente herido, el susto fue demasiado real. Ellie y su amiga estaban convencidas de que habían estado a punto de vivir algo mucho peor. El shock emocional se reflejaba en sus rostros incluso después de estar a salvo. Y esa noche, una transmisión que comenzó como un stream festivo se convirtió en un testimonio aterrador de lo vulnerable que puede ser una persona, incluso rodeada de miles. Desde entonces, Ellie ha hablado abiertamente sobre lo que vivió esa noche. Ha advertido a sus seguidores sobre los riesgos de hacer transmisiones en vivo en lugares concurridos, y especialmente siendo mujer, en un entorno donde no siempre es fácil pedir ayuda. La historia, aunque inquietante, sirve como una poderosa lección sobre los límites entre la seguridad personal y la exposición pública. Y aunque Halloween es conocido por sus fantasmas, monstruos y leyendas urbanas, para Ellie Gatto y su amiga, el verdadero horror de esa noche fue muy real, y caminaba entre la multitud con una katana. Disparada en directo, el impactante caso de la streamer Suye Pérez frente a una sinagoga en Los Ángeles. Era el 14 de febrero de 2019, día de San Valentín, y para muchos, una fecha para compartir afecto o disfrutar de una jornada tranquila. Pero para Suye Pérez, una youtuber transgénero conocida por realizar auditorías de la primera enmienda, una práctica donde graba en espacios públicos para poner a prueba los límites de la libertad de expresión y el derecho a grabar, esa tarde se convertiría en uno de los momentos más violentos y polémicos de su carrera. Suye llegó a las inmediaciones de una sinagoga en Los Ángeles con su cámara encendida y el objetivo claro:
documentar su interacción con los guardias de seguridad como parte de su serie de videos sobre derechos civiles. Lo que comenzó como una transmisión más en su canal, pronto escaló en tensión. Durante unos 40 minutos, Suye se mantuvo grabando desde el exterior mientras discutía con el guardia de seguridad del lugar. El hombre, visiblemente incómodo, le pidió repetidas veces que dejara de filmarlo, asegurando que se sentía amenazado por su presencia y por el equipo que llevaba encima. Ella insistió en que tenía derecho a grabar en un espacio público, pero las cosas se pusieron más tensas con cada minuto que pasaba. El guardia, alegando sentirse amenazado, accionó su arma de fuego. La bala no impactó directamente a Suye, pero la rozó, causando una reacción de pánico tanto en la escena como entre sus seguidores que veían todo en vivo. La policía llegó poco después y arrestó al guardia bajo sospecha de agresión con un arma mortal. Suye, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Presentó una demanda civil contra el guardia, la sinagoga y la escuela asociada, alegando agresión, encarcelamiento falso, negligencia y discriminación. El caso dividió la opinión pública. Algunos la defendían como una activista que fue víctima de violencia injustificada, mientras que otros consideraban que sus métodos eran provocadores y peligrosos. Amenaza de bomba en vivo, el caso de Ise Poseidón. Era el 28 de abril de 2017, y Paul de Nino, mejor conocido en internet como Ise Poseidón, estaba haciendo una transmisión en vivo desde el aeropuerto de Los Ángeles. Como muchas veces antes, compartía su día a día con sus seguidores mientras esperaba tranquilamente un vuelo hacia Phoenix. Todo parecía una transmisión común, hasta que cometió un error fatal. Mientras hablaba con su audiencia, sin darse cuenta reveló información clave sobre su vuelo. Fue solo por un momento, pero fue suficiente para que alguien con malas intenciones actuara. Un espectador anónimo, aprovechando ese descuido, decidió cometer un acto sumamente peligroso y criminal. Realizó una llamada falsa al 911, asegurando que una persona a bordo del mismo avión, identificada con el nombre legal de Ise, llevaba una bomba. Esto activó protocolos de seguridad inmediatos y extremos. Cuando el avión aterrizó en Phoenix, las autoridades ya estaban esperando. Ise fue escoltado fuera del avión por agentes del FBI frente a los ojos atónitos de los demás pasajeros. Fue interrogado intensamente, mientras su audiencia se enteraba del caos a través de noticias nacionales. Aunque Ise fue liberado una vez que se comprobó que no tenía nada que ver con la amenaza, las consecuencias no terminaron ahí. Preocupado por posibles repercusiones, Ise se comunicó con Twitch, la plataforma en la que transmitía, para explicar lo ocurrido. En un primer momento, le aseguraron que no sería sancionado, ya que él había sido la víctima de un crimen. Sin embargo, poco tiempo después, Twitch decidió banearlo permanentemente, argumentando que sus transmisiones representaban un riesgo para la seguridad pública. La decisión causó una fuerte indignación entre sus seguidores, quienes defendían que él no había hecho nada malo y que había sido el blanco de una acción criminal. Finalmente, Ise no tuvo otra opción que abandonar Twitch y trasladarse a YouTube, donde continuó transmitiendo y logró reconstruir su comunidad, ganando nuevamente una gran cantidad de seguidores. En cuanto al autor de la amenaza de bomba, la historia tuvo un cierre legal. Fue identificado, arrestado y condenado a 10 años de prisión, enviando un mensaje claro de que estas bromas no solo no tienen gracia, sino que son delitos graves que pueden costar vidas. La trampa del alcohol, la historia de Joshua Block. Joshua Block se ha convertido en un nombre conocido en TikTok. Con más de 2.6 millones de seguidores, su popularidad se basa en un contenido tan adictivo como inquietante, transmisiones en vivo de sus noches bebiendo en las calles de Nueva York. Pero lo que para algunos es entretenimiento, para muchos otros es una advertencia sombría.
Joshua no es solo un creador de contenido. Él mismo ha admitido ser alcohólico, y su canal parece girar en torno a esa parte de su vida. En cada transmisión, se le ve consumiendo grandes cantidades de alcohol, a menudo hasta llegar a un estado de intoxicación extrema. Hay clips donde se le ve desorientado, vomitando o actuando de forma errática en espacios públicos. Algunos de sus seguidores aseguran que llevó más de 400 días consecutivos bebiendo, sin descanso. Y lo más alarmante es que muchos de estos momentos han sido celebrados por su audiencia, como si fueran logros en lugar de signos de una lucha interna. Esta relación con sus fans se ha vuelto peligrosamente compleja. Muchos lo siguen por morbo o por curiosidad, pero otros lo hacen por preocupación genuina. Ven a un joven claramente afectado por su pasado, tratando de mantenerse relevante en una plataforma que premia el drama y lo extremo. Y es que la historia de Joshua no es simple. Perdió a su madre cuando era niño, vive con autismo, y su ascenso repentino a la fama lo ha dejado vulnerable y sobreexpuesto. Muchos creen que detrás de sus transmisiones no hay una celebración de la vida nocturna, sino un grito silencioso de ayuda. Lo más inquietante es que, en lugar de detenerse, Joshua parece atrapado en un ciclo donde beber en cámara es su forma de sobrevivir. Sabe que si deja de hacerlo, podría perder el interés de su audiencia, pero continuar también pone en riesgo su salud, su bienestar y su vida. 30 días en soledad total, el experimento extremo que casi lo destruye. El 16 de octubre de 2024, un joven creador de contenido llamado Norme decidió embarcarse en uno de los desafíos más inquietantes que se hayan visto en Internet. Solo tenía 19 años, pero ya había captado la atención de más de 1 millón de seguidores, gracias a sus retos extremos, aunque ninguno tan arriesgado como este. Su idea era simple, pero aterradora: pasar 30 días completamente solo, en una habitación cerrada, sin ventanas, sin contacto con el exterior, y con apenas un colchón en el suelo. No tenía teléfono, ni libros, ni distracciones. Lo único que conectaba esa habitación con el mundo era una cámara de transmisión en vivo y un pequeño agujero en la pared, por donde se le entregaban alimentos una vez al día, sin contacto humano. Norme quería descubrir si la mente humana podía resistir la soledad absoluta, o si terminaría cediendo ante el aislamiento. Para el 8 de noviembre, ya habían pasado 22 días. Más de 550 horas de confinamiento. Y lo que sus seguidores veían en la transmisión era preocupante. Norme ya no parecía el mismo. Caminaba en círculos, se quedaba inmóvil por horas, a veces se reía sin razón o murmuraba cosas incomprensibles. En un momento, comenzó a hablar solo, y en otro, decía tener contacto con entidades intergalácticas, como si estuviera atrapado en una alucinación sin fin. La tensión creció. Algunos fans le rogaban que se detuviera, preocupados por su bienestar. Otros, en cambio, le decían que aguantara, que estaba a punto de hacer historia. Incluso hubo quienes le ofrecieron dinero para que abandonara el reto, mientras que otros le prometían más si lo completaba. Pero la pregunta que empezó a flotar en el aire fue: ¿es esto real? ¿O solo una actuación elaborada para entretener? Norme nunca interrumpió el experimento para aclararlo. Y aunque muchos piensan que todo fue una actuación cuidadosamente planeada, otros no están tan seguros. Porque los efectos del aislamiento extremo son reales y devastadores. Y hay cosas que, simplemente, no se pueden fingir. Al final del desafío, cuando finalmente salió de la habitación, su expresión lo decía todo. No era el mismo chico que había entrado. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió en su mente durante esos 30 días. Pero una cosa es segura: hay experimentos que no deberían hacerse, ni siquiera por vistas. Una broma que casi termina en tragedia,
el streamer que cruzó la línea. Era mayo de 2019 cuando el polémico streamer conocido como OnlyusMBlade realizó una transmisión en vivo junto a otro creador de contenido, Willy Wagner. Lo que debía ser una colaboración más terminó convirtiéndose en un evento inquietante que sacudió a toda la comunidad de streaming. Desde el inicio, el ambiente ya era tenso. Willy estaba saliendo con la exnovia de Blade, lo cual generaba una incomodidad palpable. A eso se le sumaba un elemento peligroso. Willy estaba bajo medicación, tomando Ambien, un medicamento utilizado para tratar el insomnio. Sin embargo, a pesar de esto, los presentes, incluyendo Blade, lo animaban a seguir bebiendo alcohol, incluso incentivados por donaciones que llegaban en tiempo real. Lo que ocurrió después fue una combinación de irresponsabilidad, presión de grupo y una total falta de empatía. Willy comenzó a perder el control. Se mostraba visiblemente desorientado, aturdido, y finalmente cayó en un estado semi-inconsciente. Pero en lugar de ayudarlo, los otros streamers comenzaron a mofarse de él, pintándole la cara y jugando con su cuerpo como si se tratara de una broma pesada. Durante largos minutos, el joven permaneció sin respuesta, mientras las cámaras seguían transmitiendo todo al mundo. El público, horrorizado, fue testigo de cómo Willy colapsó al suelo, sin que nadie hiciera nada para asistirlo. Solo después de un tiempo considerable, decidieron llevarlo a un hospital. La situación ya era crítica. Willy fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció durante una semana, bajo observación médica. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero lo que más afectó a la audiencia fue el hecho de que todo esto se pudo evitar. Lo que muchos pensaron que sería un simple encuentro entre streamers se convirtió en una advertencia sobre los peligros del contenido extremo, la presión de la audiencia y la falta de límites en el entretenimiento en línea. Aunque algunos de los involucrados intentaron minimizar lo ocurrido, los espectadores nunca olvidaron lo que vieron. Y desde entonces, la reputación de los implicados nunca volvió a ser la misma. La broma que terminó en prisión, la caída de Good Night Chicken. Era el 12 de febrero de 2024 cuando el influencer taiwanés conocido como Good Night Chicken decidió realizar una transmisión en vivo que rápidamente se convertiría en una noticia viral, pero no por los motivos que él esperaba. Chen, su nombre real, comenzó su stream con una idea arriesgada. Supuestamente se infiltraría en un complejo de estafadores ubicado en Sanukville, Camboya. Todo iba bien hasta que, de repente, durante la transmisión, un hombre con uniforme militar apareció y lo atacó, obligándolo a terminar el stream de manera abrupta. Los seguidores quedaron alarmados, preocupados por la seguridad de Chen. Al día siguiente, el influencer reapareció en vivo, con el cabello rapado, la camisa rasgada y visiblemente asustado. Contó que había logrado escapar del complejo, pero que lo habían robado y golpeado. Incluso su esposa compartió un video suplicando ayuda, asegurando que Chen estaba desaparecido. Sin embargo, pronto las autoridades comenzaron a investigar y descubrieron la verdad. Todo había sido una mentira cuidadosamente planeada. Chen y un amigo habían llegado solo un día antes a Camboya y armado un elaborado montaje para simular el secuestro y el ataque. Compraron los accesorios necesarios para hacer que la escena pareciera real y lograron engañar a miles de personas. Pero la broma salió muy mal. La policía los localizó escondidos en un departamento con todos los objetos usados en la simulación del secuestro. Como consecuencia, ambos fueron arrestados y enfrentaron cargos por incitar al desorden social. En pocos días, fueron sentenciados a 2 años de prisión y además multados. Lo que empezó como un intento de generar contenido impactante terminó en una amarga lección sobre los límites del entretenimiento y las consecuencias legales de manipular a una audiencia y a las autoridades.
la confesión que destruyó la carrera de Aqualadora. En marzo de 2018, la streamer Simone Scott, más conocida en Twitch como Aqualadora, fue invitada al canal de Austin Chow para una entrevista en vivo. Hasta ese momento, todo había ido bien, hasta que llegó una pregunta aparentemente simple. ¿Cuál es la peor cosa que has hecho? La respuesta de Simone sorprendió a todos. Con una mezcla de orgullo y franqueza, Aqualadora confesó que, cuando trabajaba como técnica veterinaria, había matado intencionalmente a un perro. No fue por razones médicas ni laborales, sino simplemente porque podía. El clip de su confesión se viralizó rápidamente en internet. En cuestión de horas, su reputación se vino abajo. Su comunidad en Twitch la rechazó de forma abrumadora y cientos de personas amenazaron con divulgar su información personal. Aqualadora comprendió que había cometido un grave error. Para intentar reparar el daño y recuperar la confianza de sus seguidores, afirmó que su confesión había sido solo una broma, una exageración sin intención real. Pero ya era demasiado tarde. Las consecuencias de sus palabras voluntarias se sentían demasiado fuertes. Incluso Austin Chow, el anfitrión de la entrevista, intervino para condenar públicamente sus declaraciones y dejó claro que no quería tener nada que ver con ella. Rechazó categóricamente cualquier sugerencia de que las palabras de Simone fueran una broma o algo no serio. Así, aquella confesión inesperada marcó un antes y un después en la carrera de Aqualadora, recordándonos que, en el mundo del streaming, las palabras tienen un peso real y pueden cambiar el destino de una persona para siempre. Ernest Wilson, la tragedia del juego de escondidas en vivo. El 4 de abril de 2020, Ernest Wilson, un trabajador de 24 años en un almacén de Baltimore, era conocido por sus transmisiones creativas y divertidas en Facebook. A pesar de las estrictas restricciones por la pandemia, Ernest decidió organizar un desafío muy particular, una fiesta de escondidas borrachas en un Airbnb, un juego que transmitiría en vivo para sus seguidores. Esa noche, a las 2:32 de la mañana, el juego estaba en pleno apogeo. Ernest era el buscador, recorriendo la oscuridad para encontrar a sus amigos, mientras lo transmitía en vivo. Sin embargo, en medio de la diversión, algo extraño apareció en la cámara, una figura sombría, un desconocido que no formaba parte del grupo. De repente, la situación cambió drásticamente. El video mostró a Ernest dejando caer su teléfono, y lo último que los espectadores escucharon fueron gritos y disparos. El hombre que irrumpió era un ladrón violento, uno de dos que habían ingresado a la propiedad para robar. Durante el ataque, Ernest fue herido de gravedad y, tristemente, murió poco después en el hospital. A pesar de las investigaciones, la policía nunca logró identificar ni capturar al responsable del asesinato de Ernest. Su trágica historia nos recuerda lo impredecible que puede ser la vida, y cómo incluso en momentos de diversión, la realidad puede cambiar en un instante. Johnny Somaly, el streamer polémico que desafía las reglas en Asia. Johnny Somaly es uno de los streamers más notorios de Internet. Con solo 24 años, ha ganado una reputación controversial en toda Asia debido a sus transmisiones llenas de provocaciones y actos que generan disturbios públicos. En sus transmisiones, Johnny ha sido conocido por lanzar insultos ofensivos a extraños al azar, creando situaciones tensas en lugares públicos. Algunas de sus acciones más polémicas incluyen besar y hacer twerking sobre una estatua que conmemora a víctimas de esclavitud sexual, usar una bandera japonesa para provocar a surcoreanos, e incluso reproducir canciones norcoreanas y contenido inapropiado en el transporte público de Corea del Sur. Estas conductas han tenido consecuencias. Ha sido arrestado, detenido y prohibido en varios países. Sin embargo, a pesar de ello, Johnny Somaly no muestra señales de detenerse. Actualmente,
Corea del Sur ha endurecido su postura y ha tomado medidas legales en su contra. Enfrenta una prohibición de viajar, además de posibles cargos por obstrucción de negocios, alteración del orden público y sospecha de uso de drogas, todos muy serios en ese país. Su juicio está programado para marzo de 2025, y mientras tanto, Johnny se encuentra en Corea del Sur sin ingresos, y lo que para él es más importante, sin una plataforma para seguir causando problemas. Este caso refleja los desafíos que enfrentan las plataformas y las autoridades para equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad social en el mundo digital. La caída de MRD+, cuando el streaming termina en tragedia familiar. El 10 de diciembre de 2018, Luke, conocido en el mundo del streaming como MRD+, estaba transmitiendo Fortnite en Twitch. Mientras jugaba, su esposa, que estaba embarazada de 4 meses, le pidió que dejara el juego y se uniera a la familia para la cena. Sin embargo, Luke la ignoró repetidamente. La frustración de su esposa creció hasta el punto de que comenzó a lanzarle objetos. La situación se tornó violenta rápidamente, aunque la agresión no era visible en cámara, los sonidos y los gritos hicieron evidente lo que estaba sucediendo. Su esposa gritó que Luke la había golpeado, todo esto frente a sus hijos. Los espectadores, horrorizados por la escena, alertaron a la policía. Las autoridades rastrearon a Luke hasta su hogar y lo arrestaron por agresión común. Las consecuencias no se limitaron a un simple arresto. Luke fue expulsado permanentemente de Mandalorian y Twitch, además de ser suspendido de su trabajo en Telstra. Su carrera como streamer llegó a un abrupto y triste final. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando se reveló que tanto Luke como su esposa tenían antecedentes de violencia doméstica, lo que llevó a que ella también fuera acusada de agresión en un incidente diferente. Finalmente, Luke evitó la cárcel y fue sentenciado a 14 meses de servicios comunitarios. Este caso es un recordatorio de que detrás de las pantallas, la vida real puede estar llena de conflictos complejos y dolorosos, y que la violencia doméstica es un problema serio que afecta a muchas familias, independientemente de su fama o situación. Ve Saxon 07 y la Noche Navideña Violenta, el asesinato detrás de un streaming falso. El 18 de diciembre de 2022, Stephen Mulak, conocido en YouTube como B. Saxon 07, llevaba a cabo una transmisión en vivo titulada Violent Night Christmas Live Gaming Stream. Se trataba de un evento de 6 horas en el que parecía jugar videojuegos mientras su novia embarazada, Natalie McNally, estaba supuestamente en casa. Pero lo que parecía un stream normal pronto se convirtió en una historia escalofriante. Durante toda la transmisión, que sumaba miles de espectadores, Stephen mantenía una extraña distancia con su audiencia. No interactuaba, y cuando los seguidores le preguntaban, él decía que tenía problemas técnicos y no podía responder. Lo que nadie sabía es que la transmisión no era en vivo. Todo había sido pregrabado días antes, cuidadosamente planeado para crear una coartada que lo hiciera parecer inocente en un momento crucial, el asesinato de Natalie. Stephen incluso envió mensajes a su novia sobre los supuestos problemas técnicos, justo en el mismo horario en que ocurrió el crimen, reforzando esa ilusión perfecta. La mentira fue tan convincente que inicialmente la policía descartó a Stephen como sospechoso. Pero un equipo de expertos en ciberseguridad comenzó a analizar el video con detalle y descubrió inconsistencias que indicaban que la transmisión había sido grabada y no emitida en tiempo real. La verdadera prueba llegó cuando encontraron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Stephen tomando un autobús y un taxi, regresando a casa en la hora del asesinato, contradiciendo por completo su coartada. Finalmente, fue arrestado y acusado de asesinato, señalado como un manipulador experto y un asesino despiadado. Stephen Mulak espera su juicio, programado para mayo de 2025,
mientras la comunidad online sigue impactada por esta historia que demuestra que la realidad puede ser mucho más oscura que la ficción. Estos relatos nos muestran un lado oscuro y peligroso detrás de las cámaras y las transmisiones en vivo, donde la fama, la presión y las decisiones erróneas pueden tener consecuencias trágicas y reales. Detrás de cada stream, detrás de cada pantalla, hay vidas complejas con historias que muchas veces nadie conoce y que a veces terminan en tragedia, conflictos o incluso delitos. Nos recuerda que, aunque la tecnología nos conecte, no estamos exentos de los problemas humanos más profundos: la soledad, la violencia, la adicción o la desesperación. Si algo nos enseñan estas historias es la importancia de la empatía y de cuidar nuestra salud mental y física, tanto para quienes están frente a la cámara como para quienes los ven. Gracias por acompañarme en este recorrido por las sombras del streaming y la cultura digital. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos historias impactantes del mundo real. Nos vemos en la próxima. I may explain. I don't know. I'm a popular in different call. Okay, I'm trying to explain that I got.